Bueno, hablamos de alquileres 2024, ¿qué pasa con la ley vigente? ¿Qué pasa con el próximo aumento que se viene el mes de septiembre y con el sector inmobiliario en general, que hace muy poquito estuvieron reunidos en el Consejo de nuestra ciudad? Para ello hemos invitado a Facundo Bilbao Aranda, él es abogado, es corredor inmobiliario y bueno, vamos a charlar un poquito acerca de las cosas que tienen que tener ustedes y prestar atención en caso de que sean inquilinos o en el caso de que sean justamente los locatarios. ¿Es así? ¿Propietario o propietario o locador? Claro, propietario o locador o inquilino. O inquilino, claro. Ahí está, ahí me diste bien el pie. ¿Cómo estás, Facundo? Bien, gracias por venir al programa. Muchas gracias bienvenido. Por la invitación, como siempre, Mari. Bueno, qué revolución esto, ¿no? La ley de bases, la derogación Sí. del DNU, esto ¿a quién le conviene? ¿Quién sale ganando? Bueno, en realidad hubo ya todo un cambio desde diciembre del año pasado, que recuerdo que hablábamos, ya hemos tenido algunas charlas con algunos primeros indicios que teníamos cuando salió el texto del DNU. Y después, bueno, se fueron dando una serie de factores también en el mercado, que mucho tiene que ver la confianza de la gente, quiero aclarar. Sí. Porque para que las cosas vayan bien, las leyes por sí solas no hacen magia, sino que también la gente, propietarios, inquilinos, vendedores, compradores, tienen que acatar la ley, tienen que aceptar la ley, someterse a la ley, confiar en la ley. ¿Por qué te digo esto? Porque eso no había pasado con la ley de alquileres, por ejemplo. Bien. Con la ley derogada, con la vieja ley de alquileres del 2020 y con la reforma que hubo en el 2023, que duraron un poquitos meses solamente, en el mercado se notaba que la gente no confiaba en esas leyes y se hacían contratos que iban en contra de la ley. Bien. Es decir, fueron normas que, por más que haya estado mal, en la generalidad de los casos y mucho más en las ciudades grandes, no se cumplía. Bien. Era una ley difícil de cumplir. Bien. Entonces lo que vino a traer el DNU es tratar de volver un poco para atrás la normativa, volver a la regulación general que tenía el Código Civil antes, sumándole algunos datos distintivos para darle más amplitud de negociación a las partes. Esto de negociación entre las partes muchas veces es discutido si se ve desde la óptica del inquilino, porque muchas veces el inquilino dice, pero no me dan margen a negociar nada. Bueno, la posibilidad está. Yo recomiendo, que vos planteabas al comienzo, ¿qué tener en cuenta cuando uno va a alquilar un departamento, una casa? Bueno, el inquilino tiene que saber que puede negociar. Que puede negociar, puede sentarse a negociar o por lo menos a pedirle aclaraciones, explicaciones de determinadas cláusulas de un contrato. Por eso es tan importante un contrato, ¿no? Por supuesto. Y por eso es tan importante el rol que cumplen ustedes como corredores inmobiliarios. Exactamente. Como ¿Qué pasa intermediarios, con a la parte ilegal? Claro, nosotros como intermediarios tenemos la obligación de ajustar los contratos a lo que dice la ley y de informar a las partes, tanto al propietario como al inquilino, de cómo debe redactarse un contrato, cuáles son las cláusulas mínimas que tiene un contrato, en qué cláusulas o en qué condiciones pueden las partes ponerse de acuerdo, porque por ejemplo hoy en día hay prácticamente libertad para regular casi toda la relación locativa, por ejemplo en cuanto al régimen de conservación al mantenimiento del inmueble, el régimen de mejoras a la realización del inmueble, pago de impuestos, servicios, el precio, la cláusula de ajuste del precio, es decir, hay libertad para que las partes por lo menos puedan negociarlo. Y en la práctica inmobiliaria, aunque el concepto puede parecer que iba a ser imposible que suceda, pero en la práctica se da muy a menudo que el propietario plantea determinadas condiciones, o bien el inmobiliario dice, che, ¿cómo se está usando? ¿Qué es lo más usual? ¿Qué me recomendás? Bueno, uno recomienda, sale a la calle, salimos al mercado ofreciendo el inmueble con determinadas condiciones, y después el inquilino dice, no, pero no puede ser que el ajuste en vez de ser cada 3 meses sea cada 4 o cada 6. Se plantean esas posibilidades, se negocia, y los propietarios están abiertos a escuchar, a ver, también a ponerse en el lugar del inquilino para que el contrato sea un contrato que se cumpla, que no haya problemas entre las partes, tener 1 año, 2, 3, lo que fuera de contrato en buenas condiciones, en buenos términos, que sea un contrato previsible. Claro. Que todos ganemos. El propietario... Que gane el propietario y que gane el inquilino. Al propietario le interesa eso, que haya un contrato previsible, y al inquilino le conviene que haya un contrato previsible también. Por eso, esto de la libertad de contratación y que se pueda negociar la mayoría de las cláusulas del contrato de locación es muy bueno, ha sido muy bien receptado en el mercado. Y por supuesto las partes tienen que tener en cuenta principalmente, más allá del plazo y del precio, la moneda del contrato, el índice de actualización, ver cada cuánto se actualiza, cómo se actualiza, qué índice se toma. ¿Qué índice se toma? Bueno, hay libertad para fijar cualquier índice, ¿no es cierto? Las partes pueden fijar cualquier índice de actualización. Pero más allá de que pueden fijar cualquier índice, es cualquier índice. Lo pueden acordar las partes, ajustarlo como quieran.
lo pueden ajustar un 10% mensual, 5% mensual, el índice de inflación, el índice, IPC, claro, ¿no? el IPC, claro, el índice de contrato de locación, que es el que se aplicaba antes, el índice de precio de la construcción. Es decir, pueden tomar como parámetro cualquier índice, bien. el que acuerden las partes. Ahora, el más utilizado es, en mi experiencia, en la experiencia local, y por lo que dicen las encuestas a nivel nacional también, el más utilizado es el IPC, el índice de precios al consumidor. Perfecto, que más o menos ronda entre un 4% por mes. Actualmente estamos en ese índice. Es el índice, a ver, más objetivo y que beneficia o perjudica a ambas partes por igual. Exacto. Si vamos al caso. Y es un índice que relativamente es bastante previsible, por decirlo de alguna manera, o por lo menos con un par de meses uno puede prever cuál va a ser el aumento que va a tener, porque el índice se publica los días 14, 15 de cada mes y toma en cuenta el mes anterior. Y lo podemos buscar incluso googleando en internet para conocer de qué manera es el aumento que voy a estar sufriendo si soy inquilino y de acuerdo al contrato que tengo. Si es un contrato, como decía el doctor Bilbao, si es un contrato a 4 meses, a 6 meses, a 3 meses, cómo se va a ir reajustando. Exactamente. ¿No? Entonces es importante que las partes tengan en cuenta eso a la hora de sentarse a negociar. A ver, ¿cuál es el índice que elegimos? ¿Es el índice del IPC, de precios del consumidor? Ok, bueno, saber dónde buscarlo, el índice, que es un registro público, que cualquiera puede entrar en internet, lo googleás y aparece, lo encontrás fácilmente. Inclusive los portales de internet lo publican todo el tiempo. Sale publicado los días 14 o 15 de todos los meses, ¿no? Perfecto. Qué buen dato que diste, porque hay mucha gente del otro lado que no es propietario y que está sufriendo el tema de los alquileres en este último tiempo. Claro que sí. Y bueno, y quería saber si se había reacomodado también la oferta y demanda, porque nos encontramos quizás en una realidad de Sunchales donde hay muchas casas, pero que tienen el cartel de se vende y no se alquilan. O están para la venta, pero al mismo tiempo se alquilan y está bueno que esto suceda. Pero ¿qué pasa con aquellas, digamos, casas que están cerradas, que tienen el cartel de se vende y hay un montón de gente que necesita alquilar? ¿Cómo se hace? Bueno, si te plantean a vos este caso. Eso había sido el efecto nocivo, uno de los efectos nocivos que había tenido la vieja ley de alquileres, gracias a Dios derogada, de ley de alquileres, que mucha gente se había retirado del mercado de los alquileres porque no le convenía, porque era mucho tiempo esperar un año para actualizar el precio de la locación, es decir, el propietario ya no veía un incentivo para alquilar y los retiraba directamente y lo ponía a la venta. Entonces pasó en el mercado que veíamos esto. Bueno, en lo que va del año, estos 8 meses de vigencia del DNU y después de la vigencia de la ley bases. ¿Cuál es el balance? El balance es muy positivo para el mercado inmobiliario. Porque han vuelto muchos inmuebles al mercado de los alquileres. Los propietarios también, al desregularse, por decirlo de alguna manera, ya no ser obligatorio inscribir los contratos de locación ante la FIP como estaba previsto antes con la ley de alquileres, al tener más libertad de contratación para el plazo, porque no hay plazo mínimo ahora para el contrato puede ser por una semana, un mes, 2 meses, 2 años, 4 años, por el plazo que las partes acuerden. Es decir, al tener esa libertad de contratación en cuanto al plazo del contrato, el precio, índice, que se puede negociar entre las partes, régimen de mejoras, a cargo de quién está arreglar el termotanque, a cargo de quién está arreglar el calefactor, a cargo de quién está pintar, a cargo de quién está el pago de la tasa municipal del impuesto inmobiliario. Bueno, todo eso se negocia. O el propietario, como decía antes, no solamente en relación al precio, el propietario puede proponer determinadas condiciones y el inquilino tiene la posibilidad de contraofertar. Bueno, está bien, yo te acepto determinado precio, pero no pago el impuesto inmobiliario, por ejemplo. Claro. Se puede presentar esa situación. Y el propietario, reitero, y las inmobiliarias también somos propensos a aconsejar en el sentido de que si es un buen inquilino, que ofrece buenas garantías, es buen pagador, tiene buenas referencias, etcétera, lo conocemos, al propietario decimos, es un buen inquilino, te conviene ceder en esta parte para tener un buen contrato y tener un contrato tranquilo, sin ningún tipo de problema. Y no que cada 6 meses tengo que estar cambiando o renegando, imponiendo una condición que después en la práctica es difícil de cumplir. Perfecto. Entonces, en el mercado, la nueva reglamentación, la nueva normativa ha sido muy positiva, ha sido bien receptada y han vuelto muchos inmuebles al mercado de los alquileres que antes habían sido retiradas por la ley de alquileres, ¿no? Esto fue uno de los tantos temas que trataron con los concejales. ¿Por qué decidieron ustedes como sector inmobiliario acercarse al cuerpo deliberante? Bueno, el tema de la reunión con el Consejo es también una derivación de una reunión que mantuvimos con el Ejecutivo también, con el Intendente, planteándole una problemática que no es exclusiva nuestra a nivel local, de los corredores inmobiliarios locales, sino que es una problemática que se extiende a todas las jurisdicciones del país, ¿no?
desde Capital Federal, Córdoba, Santa Fe, Sunchal, Rafaela, en todos lados pasa lo mismo. Y se trata de el ejercicio ilegal de la profesión del corretaje. Ese es el núcleo de la demanda nuestra al municipio, tanto al Ejecutivo como al Consejo Municipal, fue tratar de revisar la normativa vigente y tratar de aunar esfuerzos para que el control sobre el ejercicio ilegal de la profesión sea un poco más efectivo. Cuando me refiero a ejercicio ilegal de la profesión, quiero mencionar en particular algo para que quede claro. El corretaje inmobiliario, los corredores inmobiliarios, somos profesionales. Para ser corredor inmobiliario se tiene que estudiar una carrera universitaria y se tiene que obtener un título. Y para poder ejercer la profesión, aparte de tener el título, se tiene que matricular la persona interesada para ejercer la profesión del corretaje inmobiliario. Bien. El corretaje inmobiliario no es un simple oficio o una ocupación, como sin ánimo de ofender a nadie, como un jardinero o un electricista o una modista. El corretaje inmobiliario es una profesión, al igual que la abogacía, al igual que la arquitectura, al igual que un médico, profesión. Que un veterinario, una profesión. Entonces yo quiero que nos pongamos a pensar un segundito, que vos te pongas a pensar y la audiencia se ponga a pensar un segundito, ¿qué sucedería si dejaríamos sin ningún tipo de control que, por ejemplo, personas pongan un estudio jurídico sin ser abogados? O que contratemos la construcción de un edificio de 4 pisos a una persona que no es arquitecto. O que llevemos a nuestros hijos a una persona, hombre o mujer, que ejerza la medicina y que haga prácticas quirúrgicas sin ser médico. O que siendo médico no esté matriculado, no está habilitado para ejercer la profesión. Imagínense qué sucedería. ¿Quién está en peligro en esas situaciones? La sociedad está en peligro en esas situaciones. La sociedad. El damnificado es el paciente, el cliente, el comitente, como se dice. Y en el mercado inmobiliario pasa lo mismo. Acá el principal perjudicado es la persona, el ciudadano común, el propietario o el inquilino, porque está expuesto a la intermediación de personas que no están habilitadas para el ejercicio de esta actividad. Perfecto, por eso es importante que en el caso que vayamos a una inmobiliaria, hablemos con una persona capacitada, que esté habilitada y matriculada. Que tenga título, claro, que tenga título habilitante, Bien. que esté matriculado. ¿Ustedes pueden realizar tasaciones? Claro, claro. ¿Están habilitados para eso? Dentro de nuestras incumbencias específicamente está la de tasar, por supuesto, también. Intermediar en la compraventa o alquiler en el mercado de cualquier tipo de bienes y tasar inmuebles. Pero quería significarte la gravedad que significa para el mercado inmobiliario que personas sin título o sin matriculación ejerzan actividad. Y acá está pasando. Y está pasando acá, como en todos lados, está pasando acá. Entonces también trasladamos previamente al Colegio de Corredores de Santa Fe, quienes vinieron a Santa Fe, se reunieron con nosotros también, no con todos, pero con el grupo. ¿Y se puede hacer algo? ¿Se puede modificar alguna ordenanza con respecto a eso? ¿Qué te dijo el Consejo? Sí, de hecho se mostraron muy predispuestos, tanto el Intendente como el Consejo muy predispuestos para revisar la normativa. Porque nosotros tenemos, acá lo que se intenta garantizar precisamente es que el servicio se preste correctamente, porque lo que está en juego acá, en el mercado inmobiliario, lo que está en juego es un derecho constitucional, ¿no? Del derecho a acceso a una vivienda digna, nada más ni nada menos. Todo eso tiene tantos eslabones y tantas derivaciones o delegaciones que termina en el corredor inmobiliario, que es el último eslabón previo a que las partes firmen un contrato de alquiler o de compraventa. Pero todo viene de la Constitución, que el Estado tiene que garantizar eso. Lo garantiza a través de los colegios profesionales en cada jurisdicción. Los colegios profesionales son quienes habilitan a determinadas personas para ejercer la actividad, y si estas personas no reúnen los requisitos para ejercer la actividad, el colegio no le da la matrícula, no le da la habilitación, así que no tienen permitido ejercer el corretaje quienes no lo habilita el colegio. Pero claro, suceden estas cosas, el ejercicio clandestino o ilegal de la profesión sucede, y bueno, el tema está en cómo combatirlo. Partimos de la normativa, hay leyes nacionales, la ley 2266, modificada por la 25028, la ley nacional que regula el corretaje inmobiliario, que dispone específicamente como requisitos título habilitante y matrícula. También la ley dispone, en el artículo 33, para a cualquiera que no lo sepa, que el corredor no matriculado, y esto lo quiero decir para que quede bien claro, el corredor no matriculado no tiene derecho, quien ejerce corretaje sin poder hacerlo porque no tiene título o no está habilitado, no tiene derecho a cobrar honorarios, no tiene derecho a cobrar ningún tipo de retribución, así lo dice la ley. Esa es la sanción que tiene la ley para quien ejerce ilegalmente la profesión. Artículo 33 de la ley 20266, para que quede claro. Es decir, que aquella persona que encomienda inclusive a una persona que no está matriculada y se entera ahora de que sucede esto, tiene que saber que hasta esa persona no tendría ni derecho a cobrar honorarios por su intervención. Porque
al ejercer un acto ilícito, por no Sí. estar habilitado, no tiene derecho a cobrar retribución Por eso alguna. entonces, para prevenir esta situación, ¿qué pedimos? Pedimos que la gente se cerciore Bien, que a la inmobiliaria que acuda sean inmobiliarias que están habilitadas y que el corredor al que acudan sean corredores que estén matriculados. perfecto. Básicamente. Perfecto. Entonces, ¿Cuál es tu matrícula? ¿Te la recordás? 568. Es muy parecida a la de 568. abogado. Mi matrícula de abogado es 6568 y la de corredor es 568. Mirá vos. Perfecto. Pedirla y ahí estamos A todo, protegidos. exactamente. Entonces, porque ¿qué sucede también? Esto de tener la matrícula implica que el colegio habilita a determinadas personas para ejercer la Sí. actividad. Pero nosotros como corredores inmobiliarios matriculados, no es solamente que somos profesionales liberales que ejercemos esta actividad, sino que tenemos responsabilidades y obligaciones con el Estado nacional. Por ejemplo, nosotros somos sujetos obligados ante la UIF, la Unidad de Información Financiera. La UIF, año tras año, nos pide información a través de los colegios, a los matriculados, nos pide información sobre operaciones de compraventa que pasaron bajo nuestra intervención, cantidad de contratos de locación, volumen de nuestras operaciones en las que intervenimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Cuál es la finalidad o el objetivo de la UIF? La UIF es un ente del Estado nacional que regula principalmente los actos contra la financiación del terrorismo, el lavado de dinero y la financiación o de fabricación o proliferación de armas de destrucción masiva. 3 delitos gravísimos, Sí. de los delitos más graves que pueden existir. Lavado de dinero, ¿no? Lavado de dinero principalmente, ¿no?, que afectan a nosotros, y financiación del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, el Estado, a través de la UIF, nos pide a los corredores que informemos sobre las operaciones, porque dentro de las obligaciones que tenemos nosotros los corredores está de identificar a las partes, identificar a las personas que intervienen en un negocio. En un negocio de compraventa, pedirle la declaración jurada del origen de sus fondos, cerciorarnos si los fondos son de origen lícito o no, y si son de un origen sospechoso, tenemos una obligación de denunciarlo, etcétera, etcétera. Somos sujetos obligados frente a la UIF. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate vos, una de las tantas aristas que tiene todo esto. Las personas no matriculadas que no tienen matrícula habilitante están fuera del control de la UIF. Porque la UIF pide información a las personas que están matriculadas, a los profesionales matriculados. Quien ejerce ilegalmente la actividad no le rinde cuenta a nadie. No le rinde cuenta ni al están colegio, en desventaja con ustedes. ni al colegio, ni a la UIF. Así que pueden ejercer no solamente clandestinamente la actividad, sino que ponen en riesgo o pueden estar involucrados en alguna de estas operaciones de delitos gravísimos sin tener ningún tipo de control. Claro, está perfecto, está muy bueno. Y esto más allá de que también, al no tener habilitación, obviamente el Estado, en este caso local, también tiene un perjuicio, porque por cada facturación que hago yo por actos de intervención inmobiliaria, el municipio me cobra un derecho de registro de inspección, ¿no? Por mis ingresos brutos, un porcentaje cobra la municipalidad. Es decir, una persona que no está matriculada tampoco permite que el Estado recaude. Eso también es un tema, creo que se va a estar reviendo a nivel nacional esto, ¿no? Entonces, del famoso derecho de registro de inspección que cobra cada municipio. Pero, hay toda una cuestión ahí. Vos fíjate que hay muchas aristas. Está la persona damnificada del ciudadano común, que se depuesta a personas que no tienen capacidad ni técnica ni ética para ejercer esta actividad, que está en juego nada más ni nada menos que una vivienda. Sí. No tiene el control del Estado, no tiene el control del colegio, no permite que el Estado municipal recaude como sí puede recaudar de las personas matriculadas. Entonces, fíjate que los perjudicados por el ejercicio ilegal de la profesión de corretaje son muchas personas. Tengo algunos, estoy súper pasada de tiempo, quiero pedir disculpas a mi equipo de trabajo, pero tengo mensajitos brevemente para vos, porque han venido mensajes. ¿Dónde podemos consultar qué inmobiliaria está habilitada en Sunchales? En la página del CCI Santa Fe. Ponen en Google, ponen CCI Santa Fe. CCI significa Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe. CCI Santa Fe. Ahí sale la primera página que va a aparecer, el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe. Una de las pestañas, o si entran en la página, es de el padrón de matriculados. Ahí pueden buscar el padrón. Por localidad, ponen la localidad Sunchales y ahí salen todos los matriculados de la ciudad de Sunchales. Bien, perfecto. O por nombre o apellido, buscan en el buscador y aparece si está matriculado o no está matriculado. Bien, excelente Facundo, siempre tan claro, que comente el ejercicio ilegal de la profesión Ale Cagliere, un colega. ¿Qué más tenemos? ¿Por qué los montos de alquiler en nuestra ciudad son iguales a Buenos Aires? Una casa en buen estado de 2 dormitorios en la localidad de Eusebia, muy cerquita a Sunchales, estaba en 80.000 pesos y acá en nuestra ciudad en 400.000 pesos. Es abusivo. Bueno, hay de todo en esto, hay de todo. Bueno, y la nueva ley lo permite. Hay de todo. No sé si es tan real esto que los precios locales en Sunchales son iguales a los de Buenos Aires, hay que ver en qué zona de Buenos Aires,
porque como sabes también dependiendo de los barrios, los precios varían muchísimo. Sí, muchísimo. Y acá en Sunchales también varían muchísimo de una cuadra a otra inclusive, dependiendo de las condiciones y las cualidades o calidades que tenga la vivienda. No es lo mismo, por supuesto, una vivienda que tenga gas natural o que tenga cochera a una que no lo tenga, por ejemplo. Es decir, si tiene patio o no tiene patio, si tiene pileta o no tiene pileta. Es decir, depende de un montón de factores, ¿no es cierto? Pero el mercado inmobiliario en Sunchales es caro, sí. Pero es tan caro como el mercado en general en Sunchales. Es decir, también el kilo de carne es más caro acá en Sunchales que en Buenos Aires, o que mismo Rafaela. Digo, kilo de carne, que no se me enojen los carniceros. No, pero sí, decir, es un ejemplo. la ropa, las se den zapatillas, cuenta. el helado, todo, digamos, ¿no? Sí. Todo, vivir en Sunchales es caro. Sunchales es una ciudad cara. Hace algunos años atrás había salido que después de Bariloche veníamos nosotros como la ciudad más cara. Entonces, sí, la segunda ciudad más cara del país. Eso tiene como consecuencia que por suerte hay empresas que pagan muy buenos sueldos, el nivel del poder adquisitivo promedio o de mucha gente en Sunchales es muy alto y eso hace que el mercado también tire un poquito para arriba, es una realidad. Y bueno, se presta a este tipo de situaciones, pero lo bueno de todo esto es que al volver a incluirse o a ingresar en el mercado inmobiliario muchas propiedades en alquiler, volvió a existir competencia también. Perfecto, y está bueno que se abra el juego también. Y que se hable el juego. Por eso nosotros, a ver, esto lo hablo a título propio, no quiero... Sí, estoy muy pasada de tiempo. No quiero... Lo último. No quiero hablar por nadie, hablo por mí. Sí. Yo personalmente no estoy en contra de que se matriculen 300 personas como corredores por mes y que ejerzan la profesión libremente, no hay ningún problema. Porque como dice el dicho, en la cancha se ven los pingos y después la gente elegirá a quién le brinda un mejor o peor servicio. Yo no estoy en contra de eso. Lo que quiero es combatir el ejercicio ilegal de la profesión. Perfecto. Por eso lo que queremos es que el municipio nos ayude en las colabores para ayornar la normativa, porque la norma que está vigente es del año 2015, previo a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial inclusive. O sea que quedó obsoleto, hay que empezar a modificarlo. Hay que modernizarlo. Va a tener casi 10 años. Exactamente, como para tratar de que nos brinde una herramienta tanto a los corredores como al colegio y el propio municipio para combatir este ejercicio legal que perjudica a muchos sectores de la comunidad y no solamente a los corredores.